Gracias, Señor. Digno es el Cordero de recibir el poder, las riquezas y fuerza, honra, gloria y alabanza. Con su sangre nos compró de toda lengua y nación, sacerdotes y reyes para Dios levantó. Gloria al Santo Cordero de Dios, por la obra perfecta en la cruz. Y al que está sentado en el trono y al Cordero elevamos en cantos, acción de gracias para siempre, porque Él es vencedor y su gracia derramó, nueva vida nos dio con poder sobre el mar. Gloria al Santo Cordero de Dios, por la obra perfecta en la cruz. Gloria al Santo Cordero de Dios, por la obra perfecta en la cruz. Digno es el Cordero de recibir el poder, las riquezas y fuerza, honra, gloria y alabanza. Con su sangre nos compró de toda lengua y nación, sacerdotes y reyes para Dios levantó. Gloria al Santo Cordero de Dios, por la obra perfecta en la cruz. Gloria al Santo Cordero de Dios, por la obra perfecta en la cruz. Y al que está sentado en el trono y al Cordero elevamos en cantos, acción de gracias para siempre, porque Él es vencedor y su gracia derramó, nueva vida nos dio con poder sobre el mar.
al Santo Cordero de Dios por la obra perfecta en la cruz. Gloria al Santo Cordero de Dios por la obra perfecta en la cruz. Señor, es en esa obra maravillosa que nuestra vida vive confiada. Es por la obra hecha en la cruz del Calvario, donde cumpliste la voluntad del Padre, que nosotros fuimos redimidos, salvados, rescatados del pecado, limpiados, purificados y llevados a las mayores alturas, con una entrada libre a los cielos, porque tu sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, Señor, nos compró de entre los hombres y nos hizo reyes y sacerdotes para ti. Por eso hoy con libertad te cantamos, Señor. Con libertad te bendecimos, Señor. Y vivimos agradecidos todos los días por lo que hiciste por nosotros, Señor. Y por lo que continúas haciendo cada día. Por tu amor infinito, Señor. Gracias este día, Señor. Y, Señor, que a través del estudio de tu palabra, a través, Señor, de la exposición de tus palabras de vida, nuestros corazones puedan ser fortalecidos y encaminados por el buen camino. Enséñanos tu verdad para que cada uno de nosotros seamos fieles y no tengamos miedo de lo que viene, sino que lo enfrentemos conscientes, Señor, que tú nos proteges, nos guardas y nos darás gran victoria, porque la misma victoria que tú lograste es la misma victoria que nos has dado, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver a cantar al final de este canto para que lo aprendamos y adoremos al Señor, siempre recordando al Cordero de Dios que merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, como dice está registrado en Apocalipsis capítulo número 5. Bueno, nosotros entramos a ver juntos la semana pasada los beneficios del temor del Señor. Y el primer punto que vimos fue: el temor del Señor nos hace andar en justicia. Vimos prácticamente que la justicia en sí, o sea, la vida recta, es un fruto del temor del Señor. O sea, no, ahí prácticamente queda anulada el esfuerzo humano. ¿Percibe? En el Antiguo Testamento, declarado que la justicia es fruto del temor del Señor. Entonces, otra vez, queda anulada cualquier jactancia humana. No es por mi esfuerzo que voy a ser recto. O sea, el que cree que es recto por su esfuerzo, entonces tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento está viviendo una vida de fariseo. Pero el que verdaderamente teme al Señor sabe que su justicia, que su vida correcta es fruto de su temor al Señor. Eso transforma la vida, eso cambia nuestra vida, y cada uno de nosotros debemos realmente de disfrutar el temor del Señor. Como vimos, la meta diaria para cada uno de nosotros debe ser agradar al Señor, como fue revelado en el libro de Levítico capítulo 25, versos 17, 36 y 43. Entonces, también necesitamos, como mencionamos, buscar el temor del Señor. Debemos aprender el temor del Señor. Y vimos también que la sabiduría y el temor del Señor son concomitantes. Eso significa que contribuyen uno al otro, se necesitan uno al otro. Sin embargo, el temor del Señor va también a ser una base principal. Y vimos también una definición del temor del Señor, que es confiar siempre en Él, desconfiar de nuestra propia prudencia,
reconocerlo en todos nuestros caminos y actuar escogiendo siempre el bien y rechazando el mal. Vimos también que debido al temor del Señor en el corazón de Noé, fue que él fue un hombre justo. Perciben el cumplimiento entonces de el Salmo, el Proverbios 14:2, que dice que el que camina en rectitud teme a Jehová. Es exactamente la revelación de la vida de Noé. Él fue un hombre justo porque temía al Señor. Muy bien, entonces ahora, después de nuestro breve repaso de 3 minutos, vamos a aprovechar ahora a entrar al segundo punto de los beneficios del temor del Señor, que es el tema general, y ahorita entramos al segundo tema. El segundo es: el temor del Señor es fuente de vida. Ese es el título del segundo paso, o mejor dicho, del segundo beneficio que veremos en este día. El temor del Señor es fuente de vida. Para eso leeremos juntos Proverbios capítulo 14 y el verso número 27. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Hay dos opuestos aquí, es vida y muerte, ¿sí? Y vemos aquí involucrado el temor de Jehová para conseguir la vida. Pero también el versículo nos está revelando o está comparando al temor de Jehová como a un manantial, a un manantial. Y cuando está hablando que es un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, no se refiere únicamente a perder la vida física. También se puede perder la vida física por falta del temor del Señor, ¿verdad? La falta del temor del Señor puede llevar a una persona a entrar a un lugar incorrecto, a estar en la hora incorrecta y en el lugar equivocado y de repente perder su vida física. Pero cuando está hablando de perder la vida o de ganar la vida a través del temor del Señor, es principalmente de mantener la vida espiritual todos los días a través del temor del Señor. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, mantendremos en nuestro corazón la vida espiritual. Tendremos vida. Una persona que tiene vida espiritual, que transmite vida espiritual, es porque teme al Señor. Porque cuando tememos al Señor, su presencia nos aprueba, su presencia nos bendice, su presencia nos inspira. Es Él mismo hablando a través de un instrumento simple e insignificante. Pero es porque el temor del Señor nos hace evitar palabras personales, comentarios personales, pensamientos personales, y dar preeminencia o principalmente dar oportunidad, o que el río del pensamiento de Dios pueda fluir y no el nuestro. Cuando hacemos eso es una evidencia del temor del Señor. Y ahí tenemos vida. Porque si no tenemos vida, lo que va a suceder es que diariamente también el pecado estará a las puertas y su intención será destruirnos. Por eso es que vimos y hemos considerado el ejemplo claro desde el principio de Caín y Abel. ¿Por qué creen ustedes que Abel presentó una ofrenda agradable al Señor y tanto su ofrenda como él, ¿verdad?, porque su ofrenda lo representaba, fueron aceptos delante del Señor? Porque Abel estaba presentando un sacrificio de obediencia. Él estaba obedeciendo lo que él había oído de sus padres, que a Dios le agradaba. No era algo que él quería. No dice, como dice después aquí, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice. Así dice, miren. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, lo que a él se le ocurrió. Y Abel trajo también, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y cuando nosotros vamos al libro de Éxodo y al libro de Levítico, y a prácticamente toda la Torá, se expresa ahí de forma
definida y de parte del Señor que ese era el tipo de ofrenda que Dios pedía. Aunque no había sido revelado todavía, ya estaba la revelación espiritual en Adán y Eva, y ellos les enseñaron a sus hijos lo que debían hacer. Entonces, primeramente tiene otros aspectos la ofrenda de Caín y Abel, pero primeramente tiene el punto de la obediencia. Él fue obediente, el otro no. El otro presentó lo que él quiso. Entonces su obediencia, la obediencia de Abel, fue una revelación de su temor al Señor, de su reverencia, de dar al Señor la preeminencia, de no colocar algo que a él, pero a Dios le gusta eso, pero a mí también esto, entonces le voy a dar lo que a mí me gusta. No es así. Por eso es que si no tenemos el temor del Señor, el pecado está a las puertas. Y fue exactamente lo que sucedió, y el Señor le advirtió a Caín. Por eso vemos aquí, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué se ensañó? ¿Por qué se enojó? Porque no había temor de Dios en su corazón. Porque alguien que tiene temor de Dios en su corazón y oye un consejo, una reprensión, una corrección de parte del Señor, va a humillarse, va a sujetarse, va a reconocer que no estaba bien lo que hizo y va a dejar a un lado su orgullo. Pero él no, él se ensañó, se enojó en gran manera y lo demostró en su semblante, y el Señor hablándole a él, y él no lo recibió. Bien dice la Escritura en Habacuc, capítulo 2, verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice. Increíble, ¿eh? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. En este versículo de Habacuc, capítulo 2, verso 4, prácticamente se revela la vida de Caín y Abel desde el principio. O sea, la descendencia, las dos descendencias de Adán y Eva, Caín y Abel, que son prácticamente Caín y Set, quien sustituyó a Abel según la fe de Eva. Entonces, otra versión lo traduce así, lo que mencionamos al principio de Habacuc 2:4. Espero que usted lo esté viendo para corroborar. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, no es correcta, no es justa, se enorgullece. En otras palabras sería: he aquí el soberbio, su alma no es recta en él. Por eso se ensañó, porque había orgullo en su corazón. Entonces no había temor de Dios. Es obvio, no es obvio porque aquí simplemente se me ocurre encontrar que él no tenía temor de Dios. No, es por todo el consejo de la Escritura que habla del temor del Señor. Una vida revela si tiene o no temor de Dios debido a su actitud. Como él no abrazó el temor de Dios, y vean lo que dice el final del verso 4 de Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. Abel, el justo, presentó lo que presentó por fe, porque fue obediente. No importando, no argumentando, no cuestionando, no diciendo ¿será que eso es lo que Dios quiere? No, él lo creyó de parte de sus padres y lo hizo en obediencia, en fe, y fue agradable al Señor. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El soberbio se destruye porque no hay rectitud en su corazón. Pero el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque el que tiene fe verdaderamente va a manifestar lo que es correcto, la justicia de Dios. Entonces aquí él fue atacado por el enemigo, y dice en el verso 6, Dios le dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No escondemos nada. Si bien hicieres, oigan, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, el consejo de Dios era que él se enseñoreara de su pecado.
Allí el pecado está a las puertas y está ahí acechando, pero el Señor quiere que nosotros nos enseñoreemos del pecado. ¿Y cómo podemos enseñorearnos del pecado? A través de un corazón humilde, a través del temor de Jehová, porque el que teme a Jehová se aparta del mal. Como dice aquí Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora, entrando un poco más en detalles de Proverbios 14:27, vemos que hay un término que es utilizado allí para comparar el temor de Jehová, y el término es una fuente o un manantial, o también una mina de agua o una naciente. Es comparado a eso. Y es la palabra hebrea makor. Y esa palabra, cuando es comparada con una fuente, eso significa que nosotros necesitamos beber el temor del Señor. ¿Y qué puede darnos a entender eso? Bueno, lo que está dando a entender es la forma o los medios por los cuales podemos llenarnos del temor del Señor. ¿Sí? El temor del Señor forma parte del Espíritu de Dios, y cuando Él llena nuestra vida, también viene con el temor del Señor para llenar nuestros corazones. Pero aquí, a través de esta palabra hebrea, makor, está dándonos a entender que necesitamos beberlo. Pero ¿cómo podemos beber el temor del Señor? Bueno, en el Salmo 34, verso número 11, leemos de esta manera: venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. El temor del Señor os enseñaré. La primera y más básica manera de aprender el temor del Señor es a través de la enseñanza. Los padres enseñan a sus hijos a temer al Señor. Les dicen lo que deben y no deben hacer. Padres de familia, enseñen a sus hijos desde pequeñitos a temer al Señor. No miedo, sino a reverenciarlo, a reconocerlo, a darle la preeminencia en cada cosa. Y entonces el Señor hará de nosotros también su preeminencia. Él cuidará de nosotros. Nosotros seremos para Él un tesoro especial, como dice en el libro de Malaquías, hablando de aquellos que temen al Señor. Entonces, aquí está una parte importante. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32 y versículo número 2, el Señor, usando a Moisés, dice estas palabras: escuchad, verso 1, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Escuchen: goteará como la lluvia mi enseñanza. Lluvia, la lluvia es la que llena los ríos y los lagos y las fuentes de las aguas, porque es un círculo, un ciclo. Y dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Y aquí habla entonces de lluvia que cae, pero también de rocío que se destila. ¿Qué quiere decir? Cuando está hablando de destilar, está hablando de caer gota tras gota, gota tras gota. Una destilación. Entonces aquí está comparando la enseñanza. Cuando una persona es enseñada, puede aprender, beber el temor del Señor. Es necesario beberlo. Cuando nosotros oigamos la palabra del Señor, bebámosla, comámosla, asimilémosla, y eso llenará nuestro corazón del temor del Señor, porque nos enseñará sus caminos. Cuando nosotros aprendemos los caminos del Señor, aprendemos a temerlo. El temor del Señor entonces es una bebida que se debe beber a través primero de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. No es solamente la enseñanza de un padre, es también la enseñanza de un pastor, es la enseñanza de un líder, es la enseñanza de cualquier hombre de Dios que tiene una palabra y que la transmite en el nombre del Señor, y a través del Espíritu de Dios Él traerá esa agua que nosotros necesitamos beber para que el temor del Señor se desarrolle en nuestras vidas. Entonces, el primer punto, o el medio que nos fue revelado a través de esta palabra hebrea makor, de beber, una fuente, un manantial, aguas, ¿sí?, es a través de la enseñanza, porque la enseñanza es
es como la lluvia, dice, como el rocío que se destila, la enseñanza de Dios. Entonces, también vemos en Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo vamos a poder tener sabiduría si no tenemos el temor del Señor? Pero dice ahí, terminando el versículo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque es primero a través de la enseñanza, luego también es a través de la lectura de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes están siendo fieles en leer la Biblia? Es importante que nosotros llevemos una lectura anual. Eso va a hacernos conocer los caminos del Señor. Es precioso leer la Escritura. Usted dirá, bueno, pero es siempre la misma cosa, leyendo siempre la misma cosa. Parece así. Mas no es así. Siempre hay algo nuevo. Siempre habrá algo fresco que el Señor quiere compartir con nosotros a través de la lectura de las Escrituras. Bien, leemos en Primera de Timoteo, capítulo número 4, verso 13. Pablo le recomienda a Timoteo y dice ahí, entre tanto que voy, o sea, y yo llego a enseñar, es lo que le está transmitiendo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Lectura de qué? De las Escrituras. La exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, dice el verso número 15. Tenemos que dedicar tiempo diario para leer también las Escrituras. No se conformen a leer las Escrituras solo el día domingo o los días que hay culto o de repente en su celular. Yo creo que la tecnología es buena, pero es necesario leer la Biblia. Miren, lo escrito es buenísimo. ¿Por qué ustedes creen que había escritos, papiros, escritos de la Torá, de las Escrituras? Y el Señor en Deuteronomio 17 ordenó que los reyes que gobernarían sobre Israel deberían de tener una copia de la ley para leerla. ¿Para qué? Para aprender a temer al Señor, porque solo así ellos podían tratar correctamente a sus súbditos, sabían qué hacer en determinada situación debido a lo que estaban leyendo, y así entraba el temor del Señor. Como leímos en Levítico 25, ¿verdad? Si tratamos bien al prójimo, que es lo que el Señor nos ordena hacer, eso es temer al Señor, dice. O sea, es importante entonces que no solamente oigamos la palabra de Dios, y yo creo que ahí incluye también, si el Señor nos lo permite, enseñar la palabra de Dios y leer las Escrituras y también aproximarnos a la fuente de vida, porque Cristo también, que es la sabiduría personificada, se revela a Él también como la fuente de vida. Y cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando venimos ante su presencia en oración para estar delante del Señor, ahí también bebemos. Entonces ustedes pueden ver ahí 3 medios por los cuales podemos adquirir el temor del Señor: la enseñanza de la palabra de Dios, ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios y dedicarnos también a nuestra vida devocional en adoración y en oración delante de su presencia. Bien, leemos nosotros también en Juan capítulo 7 y versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y ese último gran día de la fiesta, los sacerdotes acostumbraban a derramar agua. Fíjense ustedes, la fiesta de los tabernáculos, ahí derramaban agua, ese último gran día de la fiesta. Y ahí ese último día, dice ahí, tenemos que entender qué fiesta es, tenemos que entenderla. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No hay duda que la influencia es algo determinante, algo poderoso. Cuando alguien está comiendo, pues puede ser que si tenemos algo, nuestra vida normal nos dará hambre. Alguien está bostezando, sentimos también ganas de bostezar. Y si alguien está derramando agua o está bebiendo un copo de agua, probablemente también nos dé sed. Y en aquel momento, cuando los sacerdotes estaban vertiendo el agua, ¿verdad?, tal vez mucha gente comenzaba a sentir sed. Y el Señor lo supo y gritó diciendo, el que
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el Espíritu Santo, él trae consigo mismo, como lo leemos en Isaías, también él es el temor del Señor, porque él quiere desarrollar principalmente, más que sabiduría, más que poder, el temor del Señor, porque solo teniendo desarrollado de una forma magnífica el temor del Señor, nosotros podemos permitir que Dios se mueva a través de nosotros y evitaremos comentarios personales, pensamientos personales, ideas personales, porque nunca podrán compararse a la altura de los pensamientos y de los caminos del Señor. Además, el término hebreo makor, esto es muy importante para entender un poco mejor lo del temor del Señor, viene de una raíz antigua que es kor, makor, ¿no? La raíz es kor. Y esa raíz significa cavar para salir algo. Cavar con asadón, con piocha, con pala, con las manos, con un bordón, con lo que sea. Cavar para salir algo. Esto nos da a entender entonces que para poder tener el temor del Señor debemos trabajar. ¿Sí? No es solamente de quedarnos sentados, de que el temor del Señor se convierta en algo teórico y que yo lo aprenda como aprendo 2 más 2. No es solo eso. Yo necesito trabajar por el temor del Señor. Necesito cavar. Eso requiere primero un esfuerzo. Insistencia. Yo necesito insistir en el temor del Señor todos los días, desarrollarlo cada vez más en mi corazón, perseverar en él y cultivar su permanencia. ¿Sí? Hay 3 cosas importantes ahí: insistir, perseverar y cultivar. Porque si yo no desarrollo eso en mi vida, ¿cómo yo podré mantener el temor del Señor? Entonces tiene que ser un trabajo diario, un trabajo constante. Porque aquel que no se esfuerza por deleitarse y trabajar en el temor del Señor, tendrá muerte en vez de vida. Porque leemos que el temor de Jehová es manantial de vida. Pero cuando abandonamos el temor del Señor, el pecado inmediatamente va a aprovecharse, el enemigo, Satanás, también va a aprovecharse, y ustedes saben que él no trae vida, él solo trae muerte y destrucción. En Proverbios capítulo número 13, y en el versículo 13, vamos a leer este texto. Abran sus Biblias ahí, porque vamos a hacer una comparación en este momento. Ahí comenzamos en el capítulo 14. Abran ahí su Biblia, que ahí en las mismas 2 páginas estará también el capítulo número 13. Capítulo 13, verso 13, la Escritura dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello. No hay duda, otra vez volviendo a Caín, él menospreció el precepto. Él podía también traer ofrendas del campo, pero lo que el Señor estaba esperando era lo otro, y él solo trajo lo que él quiso. El que menosprecia, ¿qué es menospreciar? Bueno, eso es no darle importancia, no darle valor. Cuando nosotros no le damos valor y no le damos importancia al mandamiento de Dios, a lo que Dios piensa, a lo que Dios ordena, inmediatamente estamos prácticamente pereciendo. Eso es casi automático. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Pero dice ahí la Escritura: mas el que teme el mandamiento, precepto, mandamiento, será recompensado. ¿Con qué? Con vida. El que teme el mandamiento. Cuando hablamos de temor del Señor, es un reconocimiento al Altísimo, una reverencia a la sublimidad de Dios, todo lo que Él sabe, todo lo que Él ve,
¿Y quién soy yo? Cuando yo tengo esa visión de lo poderoso y de lo eterno del Señor y mi insignificancia, yo voy a abrazar el temor del Señor. Por eso es que el orgulloso no va a poder tener vida. Entonces, no menospreciemos, porque cuando menospreciamos voluntariamente estamos desdeñando la vida. En el verso 14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bueno, en este momento quiero que ustedes hagan una comparación, por favor, entre el capítulo 14 y verso 27. Léanlo, por favor, y luego lean capítulo 13 y verso 14. Y me dicen qué encuentran de semejante ahí. 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová. Ahora leamos 13, 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ya notaron que esos dos versículos prácticamente son los mismos? Solo que en 14:27 leemos, el temor de Jehová es manantial de vida. Y en el 13:14 leemos, la ley del sabio es manantial de vida. Entonces solamente está sustituyendo el temor de Jehová en 13:14 por la ley del sabio. Y cuando vemos en ese versículo número 14 de Proverbios 13, cuando dice la ley es la Torá, ahí la palabra hebraica es Torá, la ley, el contenido de todo lo que Dios dijo. La Torá del sabio es manantial de vida. Entonces, cuando comparamos estos dos versículos, percibimos claramente que otro nombre en las escrituras, en la Biblia, dado al temor del Señor, es la ley del sabio. La ley del sabio, o sea, la Torá del sabio. La Torá del sabio, el temor de Jehová es sinónimo de la Torá del sabio, es manantial de vida. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué preciosa es la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros tenemos el temor del Señor, podemos hacer viva la Torá, la Biblia, la palabra del Señor, lo que el Señor nos declaró como vida. El que viviere, el que cumpliera estas cosas, vivirá por ellas, dice. Nadie de los hombres, ni el más excelente religioso, puede vivir por ellas. No es capaz. Si alguna vez alcanza justicia, será por el temor del Señor, una justicia agradable, porque es una justicia que viene por el temor y no una justicia que viene por mi capacidad humana religiosa. El Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un buen hombre, un hombre justo, era parte del Sanedrín, un hombre de Dios, un maestro de la palabra, pero esa justicia no ayuda a nadie a entrar al cielo. Solo el nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento, cuando se comienza, y no hay duda que él tenía parte del temor del Señor, por eso es que el temor del Señor lo llevó a la persona indicada. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, y ahí fue donde él tuvo un encuentro con Dios. No todos sintieron lo mismo, todos estaban pensando lo mismo, pero no todos tuvieron la osadía de llegar delante del Señor y reconocer que no sabían nada. Entonces, la ley del sabio es sinónimo del temor del Señor, del temor de Jehová. Podemos llamar entonces al temor del Señor la ley, la Torá del sabio. ¿Entendieron? La Torá del sabio es, por eso es que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ah? La Torá del sabio es ese temor. Bendito sea el Señor. Aprendimos en la lección anterior una definición del temor del Señor en Proverbios 3, 5 al 10. Yo quiero resumírselas otra vez.
Ustedes pueden ir inmediatamente a Proverbios 3, 5 al 10, si quieren leerlo rápidamente o acompañar en la lectura en cuanto nuevamente yo leo y esta perfeccionada definición del temor del Señor. Es reconocerlo en todo nuestro proceder, caminos, respetándolo todos los días, confiando en Él siempre, sin nos apoyar en nuestro propio entendimiento, prácticamente. Voy a repetirlo. Es reconocerlo en todo nuestro proceder, o sea, en nuestros caminos, respetándolo todos los días. Es esa reverencia que nosotros debemos de tenerle al Señor cuando hagamos, pensamos y hablamos. Confiando en Él siempre, porque el que se apoya en su propia prudencia no teme al Señor. Confiando en Él siempre, sin apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Porque a pesar de que podemos saber cómo hacer las cosas, si tememos al Señor, por lo menos le preguntaremos, ¿qué piensa, Señor? Y probablemente tendremos la sorpresa que Él nos diga, pues tal vez sería mejor así. Él es tan humilde que hasta nos dice que podría ser mejor así. En lugar de decirlo, yo te ordeno que lo hagas de esa manera porque yo pienso así y es lo mejor. Qué increíble como Dios no es de esa manera. Nosotros sí lo somos así, somos de esa manera. Imponemos las cosas y pensamos que tenemos la razón. No, el Señor lo muestra ahí y lo dice, hijo mío, dice, escucha mis pensamientos, escucha mis consejos, escucha mi admonición, pero nosotros seguimos en nuestra propia prudencia. Bien dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, cuando hablamos de la restauración de Sión, la iglesia, el Israel espiritual, compuesto por judíos y gentiles convertidos, cuando vemos que el Señor lo muestra en el libro de Isaías, vamos ahí, por favor, en Isaías capítulo número 33, este es un texto únicamente, hay muchos más que habla sobre esa restauración de Sión en el fin, qué es lo que Él va a hacer con ese pueblo maravilloso. Dice en el capítulo 33 y versos 5 y 6, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Pero dice, llenó a Sión de juicio y de justicia. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Primero, juicio y justicia. 6. Y reinarán en tus tiempos de la restauración de Sión, la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Vemos aquí 5 cosas. Llenó de Sión de juicio, de justicia. Reinará en sus tiempos sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y escuchen ahora, el temor de Jehová será su tesoro. Aquí vemos prácticamente que en esa restauración de Sión, cuando Sión se convierta en la cabeza de los montes, eso quiere decir en cabeza de las naciones, estas 3 virtudes, o estas 5 virtudes, mejor dicho, y pueden llamarse también beneficios, porque aquí está la salvación: juicio, justicia, sabiduría, ciencia y abundancia de salvación, serán parte del carácter y de la manifestación del operar de Sión, del Israel de Dios, del Israel espiritual. Pero todo como fruto del temor de Jehová, porque el temor de Jehová se convirtió en su tesoro. Oh, hermanos, en varias partes de las Escrituras el Señor habla del temor como un tesoro. Es mejor que joyas, es mejor que dinero, que oro, el temor del Señor. Por tanto, amemos, cultivemos, trabajemos por hacer del temor del Señor nuestro tesoro, nuestra fuente de vida. Y como ya aprendimos desde el principio, no podemos edificar las 7 columnas de la sabiduría sin el temor del Señor. O sea, esas cosas que vemos aquí, preciosas virtudes y beneficios de la restauración de Sión, es por el temor del Señor. Y es algo que el Señor va a desarrollar sin duda en el milenio, algo tan precioso en todos los hombres, que habrá tal paz y tal justicia, porque todos tendremos el temor del Señor.
En Apocalipsis, ya leímos en Apocalipsis, perdón, en Proverbios 1:7, donde dice que el principio o la base de la sabiduría es el temor del Señor. Quiero que vean conmigo en Apocalipsis capítulo 21 y verso 6, donde se registran las palabras de Jesús en relación al principio y a la fuente de vida. O sea, Cristo dice así, Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está. O sea, el trabajo fue terminado, concluido, perfeccionado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, ¿recuerdan? Juan 7:37. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente es su espíritu. La fuente es su palabra. La fuente es su propia vida, su propio ser, su propia naturaleza divina, santa, pura, justa. Eso quiere compartirlo con nosotros, pero él dice el principio y el fin. Esto dice el principio y el fin. Es la sabiduría de lo alto que el Señor quiere compartir con nosotros a través del temor del Señor. ¿Y cómo es que estoy viendo eso ahí? Bueno, el sediento, como ya sabemos, busca las aguas. Solo el que ama la prosperidad espiritual se profundiza en esa espiritualidad. Solo el que anhela tener una tierra, un corazón fructífera, cavará para encontrar la fuente de vida que hará reverdecer su campo. ¿Cómo vamos a permitir que sea reverdecido nuestro campo? A través de encontrar una fuente de agua para que distribuir el agua en todo el campo y aquel color café se convierta en un color verde de prosperidad, de bendición, de vida. Entonces el temor de Jehová es ese manantial de vida eterna. Otra vez, usted me dirá, pero el manantial, cuando dice él ahí, y yo le daré de la fuente del agua de vida, de su espíritu, sí también, de su gracia, no hay duda. Pero dentro de todo ese paquete maravilloso y divino, viene el temor del Señor, porque Él es el principio de la sabiduría de lo alto. Quiero que vean conmigo, para terminar, que el temor del Señor se convirtió en el deleite de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo número 11 leemos así del verso 1 y verso 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Mesías. Ahora dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Va a reposar sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí vemos este espíritu del Señor porque es solo uno, pero es manifestado a través de 7 brazos. Aquí vemos el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. ¿Por qué sabemos que es 7? Bueno, también la Escritura lo dice en Apocalipsis capítulo 5, hablando de los 7 ojos de Dios, dice que son los 7 espíritus de Dios que andan por toda la tierra. También lo leemos en el libro de Zacarías. Pero ahora, aquí directamente en Zacarías capítulo 3 verso 9, dice, porque aquí aquella piedra, que es Cristo, que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa piedra que es Cristo Jesús quitó el pecado en un día a través de su muerte. Pero ahí está, en esa piedra hay 7 ojos, dice. ¿Cuáles son los 7 ojos? Bueno, aquí vamos a ver. Zacarías capítulo 4, verso 2. Y me dijo, ¿qué ves, Zacarías? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. 7 brazos del candelabro. 4:6 de Zacarías.
Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por último, Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada, que habla de rectitud, en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. O sea, los 7 espíritus son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aquí encontramos los 7 espíritus del Señor, que según lo vemos en Juan capítulo 1, versos 29 y 34, dice que Juan el Bautista dijo, aquel que me envió bautizar con aguas me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu Santo y repose sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y Juan el Bautista da testimonio y dice, y yo lo vi, dice, cuando descendió el Espíritu de Dios sobre él. Mas no fue solamente una unción, no, fue toda la unción de Dios cayendo sobre su vida. Lo que dice exactamente es Isaías capítulo 11, los 7 espíritus del Señor. Pero también es llamado aquí, cuando nosotros vemos más claramente el texto, vemos ahí que dice en el verso 2, y reposará sobre él, exactamente como Juan lo dijo, y como el Padre le reveló a Juan el Bautista, el Espíritu de Jehová. Pero el Espíritu de Jehová, como son 7, ¿verdad? 7 ojos, 7 espíritus, pero también es solo uno. Pero el Espíritu de Jehová también se manifiesta a través de 3 pares. ¿Cómo así? Aquí dice, el Espíritu sobre él y repasará sobre él el Espíritu de Jehová. Aquí comienza, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el primer par. Espíritu de consejo y de poder, el segundo par. El espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Ustedes se recuerdan que desde el principio leemos, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Y leímos también, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, tanto sabiduría como conocimiento va juntos, son concomitantes, ¿verdad? El espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Sin embargo, como hemos hecho la pregunta, ¿qué espíritu desearían tener más en sus vidas? ¿Verdad? Como hablando de los dones o hablando del fruto del espíritu. Algunos dicen, yo lo que necesito es paciencia. No, yo lo que necesito es fidelidad. No, yo lo que necesito es paz. No, de todo eso yo necesito amor, y ahí cubre todo. Y cada uno de nosotros tiene su punto de vista de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a sus propias debilidades. Pero no es una cuestión solo de un deleite específico en determinado fruto, don que nos gusta, sino que hay algo superior que el Señor quiere que nosotros aprendamos a anhelarlo. No hay duda que en la vida de nuestro Señor Jesucristo hubo poder, unción, palabra fluyendo en su vida, autoridad. Por eso hubieron grandes manifestaciones de milagros y de maravillas. Pero ¿saben? El deleite de su corazón era el temor de Jehová. Por eso dice aquí en el versículo número 3, terminando el 2, dice, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 3, y le hará entender diligentemente. Esto es muy importante. Y le hará entender diligente, trabajo, insistencia, permanencia en eso. ¿En qué eso? Aquí dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Para qué? Porque solo con el temor de Jehová, dice, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Se dan cuenta que lo que leemos en Proverbios 3, versos 5 al 10, hablando de la definición del temor de Jehová, que es reconocerlo en todos nuestros caminos, apoyándonos plenamente en él y no en nuestra propia prudencia, está revelado aquí? El temor de Jehová nos hace que nosotros no juzguemos según la vista de nuestros ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, dice. O sea, ni por lo que alguien está diciendo, o por lo que yo pienso
lo que yo oí, no, es por lo que el Señor dice. 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ah, qué tremendo. Podemos destruir al enemigo a través del temor del Señor. Entonces, que el Señor nos permita también a nosotros ser diligentes en el temor del Señor, porque solo así actuaremos con justicia y honraremos al Señor. Señor, muchas gracias en esta hora por tu misericordia, por concedernos el privilegio de aprender tus caminos. Y hoy, Señor, ver el otro beneficio que es el temor del Señor es una fuente de vida. Es sin duda, Señor, una fuente preciosa que necesitamos cada día cavar, insistir para que se desarrolle en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y gracias por concedernos el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros nos deleitemos en el temor del Señor. Si hay algo que más necesitamos en estos días, es el temor del Señor en nuestro corazón. Te lo agradecemos, Señor, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus corazones y por la disposición y el hambre en sus vidas de tu santa palabra. Que venga la lluvia de los cielos, que venga ese goteo del rocío de tu presencia, Señor, para que se desarrolle en nosotros el temor del Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Digno es el Cordero de recibir el poder, las riquezas y fuerza, honra, gloria y alabanza. Con su sangre nos compró de toda lengua y nación, sacerdotes y reyes para Dios levantó. Gloria al Santo Cordero de Dios por la obra perfecta en la cruz. Gloria al Santo Cordero de Dios por la obra perfecta en la cruz. Y al que está sentado en el trono y al Cordero elevamos en cantos acción de gracias para siempre, porque Él es vencedor y su gracia derramó, nueva vida nos dio con poder sobre el mal. Gloria al Santo Cordero de Dios por la obra perfecta en la cruz. Gloria al Santo Cordero de Dios por la obra perfecta en la cruz. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y
y si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo. La paz del Señor, salud y bendición. Amén.